¿Qué tal a quienes nos escuchan? Bienvenidos a este análisis profundo. Imaginen por un segundo este escenario. Un equipo lleva semanas preparándose. La estrategia está milimétricamente calculada. Cada integrante conoce su rol a la perfección y en una fracción de segundo, pues un mal paso altera el destino de absolutamente todos. Híjole, sí, es que es un cambio drástico. O sea, de la noche a la mañana. Y bueno, hoy vamos a diseccionar el absoluto caos que dejó el capítulo 79 del desafío siglo XXI. Que vaya que fue un caos. Totalmente. Cero rodeos, ¿eh? Vamos a analizar qué pasa cuando el sistema perfecto colapsa. Hoy nos sumergimos en un reporte muy exhaustivo del canal de YouTube Actualidad VIP. Ajá, un gran resumen. Sí, nos va a servir muchísimo para desmenuzar las implicaciones de uno de los momentos más tensos de toda la temporada. Y fíjate que no nos vamos a quedar solo con el ruido de las redes sociales. Que está durísimo ahorita. A todo lo que da. Pero lo que nos interesa hoy es el detrás de escena, o sea, lo estratégico. La caída de Juan en el infame box blanco no es solo un accidente de televisión, Es un evento sísmico que fractura todo el ecosistema del equipo Gamma. Sí. Y cuyas ondas expansivas le pegan pero directo a Omega. Claro, a los rivales. Exacto. Entonces nuestra misión de hoy es entender las reglas internas que se activan en este momento, las implicaciones tácticas para los que se quedan y el tremendo impacto psicológico que una lesión de esta magnitud inyecta en una competencia de altísima presión. Porque para quienes nos escuchan y siguen el programa religiosamente, sabemos que la cantidad de información circulando ahorita es abrumadora. Demasiada. O sea, hay teorías de conspiración, hay rumores sobre quién entra, quién sale, debates interminables sobre el futuro de las casas. Sí, la gente está muy metida. Muchísimo. Así que la idea es poner las cartas sobre la mesa, hacer un resumen claro, estructurado, para que tengan todo el contexto necesario antes del siguiente capítulo. Así que, bueno, vamos a desmenuzar esto. Me parece perfecto. Entremos en materia. Ya estamos en esta etapa del juego donde solo quedan dos equipos, Gamma y Omega. Que ya es la recta final. O sea, la presión es otra. Exacto. La presión ya no es nada más física, es una olla de presión psicológica cañona. Están en el box blanco, la adrenalina a tope y de repente, Juan hace un mal movimiento y cae. Y es una caída que, de verdad, detiene el tiempo en la arena. Lo fascinante aquí es cómo cambia la atmósfera en cuestión de segundos. Porque, no fue un tropiezo del que te sacudes el polvo y sigues corriendo para no perder tu ventaja. No, para nada. La biomecánica de la caída fue lo suficientemente severa como para que el equipo médico interviniera de inmediato. Y esa intervención rompe por completo la cuarta pared del juego. Totalmente. Ya no son competidores intentando ganar una prueba. De pronto, pues son seres humanos lidiando con una emergencia médica real. Y fíjate en cómo se manejó ese instante a nivel de producción, porque justo ahí está la clave de la gravedad del asunto. Ajá. Andrea Serna no titubeó. O sea, todos conocemos su estilo de conducción, ¿no? Siempre manteniendo el orden, la narrativa del programa súper firme. Súper institucional. Exacto. Pero en ese momento, su tono cambió por completo. Dejó de ser la presentadora para convertirse casi en una directora de emergencias. Sí, fue muy impactante ver eso. Sus palabras fueron precisas y lapidarias. Literal dijo, todos vimos como Juan cae en el box blanco. En ese instante fue atendido por el equipo médico y justamente el staff pidió una revisión más a fondo. Así que te voy a pedir que los acompañes. Es que esa instrucción de acompañar al equipo médico es el punto de no retorno. Sí. En el lenguaje interno del desafío, cuando el staff pide una revisión a fondo y la presentadora oficializa la salida temporal del área de competencia, los protocolos de máxima alerta ya están activados. Ya no hay vuelta atrás. Exacto. El control de la situación sale por completo de las manos del participante. Juan ya no puede decidir si aguanta el dolor, si se toma una pastilla o si se sacrifica por el equipo. La maquinaria institucional de reality, ¡pum!, toma el volante. Pero, pongamos eso en perspectiva con lo que estaba pasando a nivel de cancha. Lo natural sería enfocarnos en la devastación de Gamma, que, de por sí ya es un tema gigante que vamos a tocar ahorita. Claro, es lo obvio.
Sí, pero lo que realmente hace ruido y le da una dimensión humana loquísima a este evento es la reacción en el equipo rival, Katiuska, de Omega. Ah, claro. Lo de Katiuska fue muy revelador. O sea, uno pensaría que en esta etapa tan avanzada, ver caer al titán del equipo contrario generaría, si no alegría, pues al menos un alivio estratégico, ¿no? Una ventaja clarísima. Pero no, Katiuska se desmorona por completo. Y ese quiebre emocional nos muestra cómo un trauma repentino disuelve de tajo las barreras de la rivalidad. O sea, en entornos de supervivencia competitiva, los participantes construyen fachadas. Sí, se ponen la armadura, ven a los de la otra casa como obstáculos a vencer, no como personas, pero los acercamientos previos que Katiuska había tenido con Juan crearon un vínculo que superó la camiseta del equipo. Totalmente. Cuando él cae, esa fachada de gladiadores colapsa por completo y emerge una vulnerabilidad muy cruda. Y el nivel de afectación de Katiuska fue tal que llegó a verbalizar que la competencia simplemente no sería igual sin él. Imagínate el peso de esa declaración. Es que un miembro clave del equipo contrario diga que el juego pierde sentido si tú no estás, pues te habla del peso gravitacional que tiene Juan en todo el ecosistema del desafío. Sí, no es un jugador cualquiera. Para nada. No es solo un competidor más. Es una figura central alrededor de la cual orbitan muchísimas de las dinámicas sociales de ambas casas. Su ausencia temporal, dejó un silencio ensordecedor en esa arena. Y justo ese silencio nos lleva a chocar de frente con la fría y dura realidad burocrática del formato. Porque, a ver, las lágrimas y la empatía en la arena son súper genuinas, pero el Manual de Reglas del Desafío Siglo XXI es un documento implacable. No perdona. No entiende de sentimentalismos. El protocolo médico establece un camino de un solo sentido. Si la revisión a fondo determina que no puedes continuar, o incluso si el dolor te lleva a retirarte por voluntad propia, debes abandonar la ciudad de las cajas. Así de simple. Y ahí es donde entra la regla de sustitución, que es un engranaje brutal en esta máquina de televisión. Brutal, sí. El show no permite tiempos fuera prolongados para que alguien se rehabilite. El vacío que deja un jugador tiene que llenarse inmediatamente. Y el mecanismo es automático, o sea, entra el último participante eliminado del mismo género. Así, en frío. No hay votaciones del público, no hay comodines secretos de la producción, es un reemplazo directo y puramente matemático. Lo cual introduce una variable de caos que a mí me parece fascinante. Porque si los exámenes de Juan arrojan un diagnóstico negativo y su salida se vuelve definitiva, el siguiente en la línea de sucesión es Gio. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Exacto, porque actualmente Gio está en el cubo de eliminados junto a Cami. Están en una especie de, digamos, purgatorio televisivo esperando precisamente que una desgracia ajena les abra la puerta de regreso. Y hablemos de lo que significa abrirle la puerta a Gio, porque no estamos hablando de un competidor de perfil bajo que va a llegar a acatar órdenes calladito y a sentarse en la esquina. Para nada. Gio es un huracán. Literal, Gio es una tormenta. Su paso previo por el programa dejó una huella enorme. Es un personaje polarizante a más no poder. Sí, o lo amas o lo odias. Sumamente querido por una facción de la audiencia, sí, pero también criticadísimo por sus métodos, por su intensidad, por cómo dice las cosas. Su forma de comunicar es muy directa. Y su salida hace unas semanas fue uno de los temas más comentados en redes. Y ahora, el destino lo pone a 1 milímetro de regresar a la Casa Gamma. Y si conectamos este posible regreso con el panorama general de Gamma, el choque cultural dentro del equipo sería monumental. Hay una narrativa muy fuerte circulando en redes sociales sobre el renacer de Gamma. Ah, sí, he leído mucho de eso. Muchos anticipan que Gio, al recibir esta segunda oportunidad caída del cielo, entraría con una energía desbordante con algo que demostrar. Una especie de revancha personal que podría, en teoría, inyectarle una agresividad competitiva altísima al grupo. Pero yo le agrego una capa de complejidad a esa teoría del renacer. Porque una cosa es entrar con muchísima energía y otra muy distinta es encajar en un rompecabezas que acaba de perder su pieza central. Buen punto. Para entender el dilema en el que está Gamma ahorita, tenemos que desmenuzar el perfil de Juan. Claro, entender qué están perdiendo realmente. Exacto. Juan es entrenador fitness. En un reality de supervivencia física, alguien con ese background no solo te aporta puntos en las pistas de lodo. Juan dictaba el ritmo. Sí, la estrategia fisiológica. Él sabe cómo administrar el gasto calórico del equipo, sabe cómo gestionar los tiempos de recuperación en la casa, cómo estirar, cómo respirar antes de salir a correr.
Es un punto crítico. La influencia de Juan va muchísimo más allá de colgarse de una cuerda o de levantar una caja pesada en el box blanco. Él fungía como el ancla física, pero también motivacional. Totalmente. En la teoría de dinámicas de grupo, cuando tú extraes de tajo al líder pacificador o a este pilar estructural, el equipo entra en una fase de desorientación aguda. Los roles que Juan ocupaba tienen que redistribuirse inmediatamente. Y no es fácil. ¿Quién asume la carga de liderar las estrategias de recuperación ahora? ¿Quién se echa al hombro a los compañeros cuando la moral cae al piso? Y el reloj no se detiene para que Gamma tenga un retiro espiritual de fin de semana y resuelva sus problemas internos. Tienen que salir a competir al día siguiente. Exacto. Acaban de entrar en la etapa de 2 equipos, que es la más intensa y despiadada de todo el programa. Cada prueba define la permanencia, define si comes, define los servicios de la casa. Ya no hay margen para esconder a los eslabones débiles. Ya no. Entonces, tienes a un equipo Gamma que, de la noche a la mañana, pierde a su brújula física y emocional. Y a cambio, posiblemente, reciba a Gio. Que es cambiar estabilidad por volatilidad pura. Gio no tiene la misma dinámica de liderazgo pacificador que caracterizaba a Juan. Para nada. Él trae otro estilo, otra forma de comunicación. Absorber ese choque de personalidades en menos de 24 horas, mientras te preparas para la siguiente prueba a muerte contra un equipo Omega que, la verdad, huele sangre. Es una prueba de fuego para la cordura de cualquier ser humano. Es que, para quienes nos escuchan, pónganse a pensar en la logística mental de esto. Estás agotado, tienes hambre, extrañas a tu familia y de repente tu red de seguridad, que era Juan, desaparece. El estrés cognitivo se dispara. Altísimo. Gamma tiene que recalcular toda su estrategia de competencia. Si antes confiaban en la fuerza bruta de Juan para, no sé, las pruebas de tracción, ahora tienen que inventarse otra cosa. tienen que diseñar tácticas de agilidad o resistencia grupal para compensar. Tienen que adaptarse rapidísimo o morir en el intento. Y esa hiperadaptabilidad es el verdadero núcleo del desafío. Y lo que le añade una capa extra de fatalismo a toda esta situación es que todos en esas casas saben perfectamente que el programa no se va a tocar el corazón. 0 concesiones. No hay concesiones especiales. Y lo saben porque la historia reciente de esta misma temporada se los ha demostrado con creces. Los precedentes están ahí, fresquecitos en la memoria de todos los competidores. Totalmente. Y revisando a fondo esos precedentes, vemos que la producción opera con una eficiencia casi quirúrgica. Voltemos a ver lo que pasó hace apenas unas semanas con Cami en el box rojo. Un caso súper similar. La situación fue casi un espejo a nivel procedimental. Cami sufre una lesión, el equipo médico entra al quite, la evalúan y el veredicto es definitivo. No puede continuar. Y no hubo espacio para debates. Ni para segundas opiniones. Cami salió y, aplicando la mismita regla de sustitución, Satya ocupó su lugar casi de inmediato. Y no olvidemos el caso de Claudia, que tuvo un origen distinto, pero activó el mismo mecanismo burocrático de la producción. Cierto, lo de Claudia fue durísimo. Ella no se fue por lesión, sino por una renuncia voluntaria. Decidió dar un paso al costado porque simplemente llegó a su límite físico y mental. Ya no daba más. En el instante en que ella oficializó su salida, el sistema se puso en marcha y permitió el ingreso de Dani, que de hecho es su hermana melliza. Estos 2 eventos que tenemos documentados prueban que, en este formato, las sillas musicales nunca dejan de sonar. Y fíjate cómo esas 2 integraciones cambiaron el tablero. Cuando entraron Satya y Danu, las dinámicas de convivencia y las alianzas sufrieron cortocircuitos. Fricciones inmediatas. Es que traer a alguien que viene de afuera, que tiene información del exterior o que viene descansado, pero al mismo tiempo desincronizado del ritmo del equipo, genera fricciones automáticas. Claro, no están en la misma sintonía. Gamma ya vio cómo Cami y Claudia fueron reemplazadas y cómo sus equipos tuvieron que lidiar con todo este reajuste. Ellos saben que la tormenta que se les viene encima es 100% real. Y lo que estos casos pasados ponen de manifiesto es la estricta política operativa de los realities modernos respecto a la integridad de los participantes. El análisis muestra muy claramente que la producción del desafío prioriza la salud sobre el espectáculo. Siempre. Las decisiones del equipo médico tienen la última palabra.
Si el diagnóstico dice que la integridad física de Juan corre un riesgo mayor al quedarse, la puerta se cierra y se acabó el debate. Es un contraste bien fuerte con esta idea romántica del héroe herido que tenemos a veces. Ajá, el que sigue luchando contra todo. O sea, si esto fuera una película, Juan se vendaría la pierna, saldría cojeando a la pista de arena y ganaría el punto para su equipo en cámara lenta. Y eso, televisivamente hablando, sería una mina de oro para el rating. Sería espectacular, pero irresponsable. Exacto. La realidad de la producción corta esa narrativa de tajo. La ética médica de la competencia no negocia con el dramatismo barato. El dolor del participante o las súplicas de su equipo o de Katiuska llorando no tienen peso frente a una radiografía. Y eso refleja una evolución muy necesaria en la industria del entretenimiento extremo. La responsabilidad civil e institucional asume el control absoluto de la situación. Y qué bueno que sea así. Por lo tanto, el suspenso actual no se trata de a ver si convencen a la producción de que dejen jugar a Juan. Se trata de esperar el veredicto clínico, frío y calculador. Sí. Si los resultados son desfavorables, no habrá apelaciones posibles. El capítulo de Juan se pausará y el capítulo del regreso de Gio comenzará simultáneamente. Lo cual nos deja a todos en una sala de espera gigantesca. Ahorita, el futuro de Juan está suspendido en el aire bajo observación médica rigurosa. Y la audiencia no aguanta más. Toda nuestra audiencia y la del programa están al borde del asiento contando los minutos para la transmisión del capítulo 80. Además, las redes sociales están fracturadísimas. Divididas por completo. Por un lado, tienes cadenas de oración y mensajes de apoyo de fans esperando un milagro médico que le dé luz verde a Juan. Claro, los que no quieren que se vaya. Y por el otro, tienes a todos los estrategas de sofá analizando meticulosamente cómo se vería Gamma con Gio tomando las riendas. Y bueno, cómo Omega podría aprovechar esta ventana de vulnerabilidad. Es un punto de inflexión perfecto en la narrativa de esta temporada, porque nos obliga a mirar mucho más allá de las pruebas físicas. La verdadera tensión no está en si pueden cargar un bloque de cemento o no. Exacto. Está en cómo gestionan el colapso de sus certezas. Un reality de esta magnitud es, en el fondo, un experimento sobre el comportamiento humano frente a la adversidad repentina y el cambio de variables. Entonces, a manera de resumen, ¿qué significa todo esto para la competencia en sí? Significa que a menudo nos deslumbran los músculos, ¿no? Los saltos espectaculares, la velocidad en la pista de lodo. Lo visual, lo impactante. Pero en realidad, un reality de destreza física es en su núcleo más profundo un juego brutal de resistencia mental. El equipo que gana no siempre es el que corre más rápido, sino el que mejor sabe navegar la incertidumbre cuando el plan original se hace pedazos frente a sus ojos. Totalmente de acuerdo. Y mira, para quienes nos escuchan, me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión final. Adelante. Algo que va un poquito más allá de quien entra o quien sale en el próximo evento. En competencias diseñadas milimétricamente para poner a prueba los límites físicos del ser humano, tendemos a glorificar la fuerza muscular y la resistencia cardiovascular. Es lo más fácil de medir. Exacto. Pero cuando el pilar más fuerte cae y la estructura amenaza con derrumbarse por completo, ¿no es acaso la verdadera prueba definitiva ver qué tan rápido el resto del grupo puede reconstruir su fortaleza psicológica antes de que la presión del juego los devore por completo? Qué manera de ponerlo en perspectiva. Esa es la verdadera esencia de la supervivencia. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración tan detallada de las dinámicas, de las reglas y de la psicología detrás de todo este caos. Esperamos que este análisis profundo les haya dado un contexto mucho más rico y sobre todo herramientas claras para entender todo el ajedrez mental que se viene. Sigan cuestionando, sigan analizando y sigan ejerciendo ese pensamiento crítico con todo lo que consumen. Hasta la próxima.